y después armemos la curva de egresos. Por una cuestión, insisto, didáctica, medio como que las separamos, como que una cosa se desarrollaba en sí misma sin relacionarse una con la otra. Pero que no es así, no es así, sino que una depende de la otra. Si no hay avance de obra, no hay ingresos, si no hay ingresos, no hay egresos, y si no hay egresos, no hay avance de obra. ¿Está bien? Entonces, una vez que nosotros teníamos la curva de avance de obra, y me parece que esta es la curva más complicada, la de egresos, es de qué manera nosotros, desde nuestra oficina, de nuestro laboratorio, insisto en eso, que no es, tenemos que estar con la mente fresca para poder armar nuestras estrategias de compra. ¿Para qué? Para poder garantizar que la curva de avance de obra realmente se cumpla. Nosotros tenemos que garantizar desde nuestra oficina, desde nuestro laboratorio, que allá en la obra las cosas sucedan tal cual nosotros la pensamos, ¿sí? Y para eso nosotros vamos a desarrollar una serie de egresos, de inversiones, sería, ¿sí? De pagos que garanticen el avance. ¿Está? Entonces, en este caso arranco desde los egresos, desde el mes -1. Y esto es solamente un ejemplo, ¿sí? Siempre también lo que decíamos es de que, déjenme que, a ver si puedo anotar también, que si bien hablamos de curva de avance de obra, en realidad vemos que es una escalera, ¿sí? Es una escalera donde no pasa nada y yo me organizo desde mi oficina y digo, yo voy a pagar de esta forma y en estos tiempos, ¿sí? Que por una cuestión de, por ahí de simplificarme la tarea administrativa, digo, bueno, yo cada 15 días, los días 15 y los días 30, o los días posteriores al 15 o los días 30, voy a pagar siempre mano de obra, ¿sí? Y decido que los días 30, los días 60, los días 90, 120 voy a pagar materiales. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, digo, no es que todos los días estoy gastando plata, sino que por eso tiene esa forma de escalera, que significa que cada 15 días yo voy a estar egresando plata. Insisto que ese egreso es el que después va a garantizar que la obra se desarrolle tal cual la pensemos. ¿Sí? La teníamos pensada. Y acá está dada, ¿sí? esta escalera de egresos. Y entonces, algo que nosotros tenemos que saber, o por lo menos en el caso de una obra pública, ¿no? Digamos, en realidad siempre uno lo que constata es cuál es el presupuesto oficial, normalmente cuál es el presupuesto oficial para esta obra, y segundo es cómo me van a pagar. ¿Sí? Eso es en el caso de una licitación pública. En el caso de algo privado, ¿sí? Que un cliente nos llame para hacer cualquier tarea, nosotros también tenemos que saber de cuánta plata dispone o cuánta plata piensa invertir o gastar, ¿sí? Y de qué manera nos va a pagar. Es fundamental que nosotros sepamos de antemano de qué manera nosotros vamos a recibir ese dinero. O sea, de qué manera nosotros nos va a ingresar ese dinero. En este caso particular, que no significa que sea siempre así, en este caso, en este ejemplo, no hay un anticipo. No hay un anticipo. Y me dicen que a mí me van a pagar una vez que yo certifique la obra, ¿sí? Y ese certificado es constatar
cada 30 días de lo que yo digo que voy a hacer, realmente lo tenga hecho, ¿sí? Van a certificar que mi promesa es realidad y van a tardar después 15 días más en pagarme, ¿sí? Esto se ve claramente en el gráfico, no hay anticipo, ¿sí? Yo trabajo durante este primer mes, me certifican el día 30, pero no me pagan el día 30, sino que me pagan 15 días después. O sea, acá me están pagando lo que yo trabajé en este primer mes. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Y así sucesivamente. Quiere decir que lo que viene el día 60, ¿sí? En el día 60, me certifican qué es lo que yo hice, me certifican qué es lo que yo realicé hasta ese día y me lo van a pagar 15 días después. Vienen el día 90, me certifican qué es lo que yo realicé y me pagan 15 días después. ¿Sí? Y por eso esta curva de ingresos arranca desde el día 45, insisto, en este caso particular, solamente como ejemplo, no me pagan, me pagan al día 75, no me pagan al día 105, no me pagan y después me pagan 15 días después de yo haber terminado la obra. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien, entonces ahora viene la superposición. ¿Qué significa la superposición? Es que ahora yo tengo que de alguna manera relacionar la curva de ingresos, de qué manera me ingresa la plata, con la curva de egresos, de qué manera yo egreso la plata. ¿Sí? Si vamos más arriba, solamente a efectos de refrescar, ¿sí? La curva de egresos, acuérdense que yo empezaba gastando en el mes -1, ¿sí? Me dicen, ok, empezamos con la obra y yo a partir de eso, de ese momento, ya empiezo a hacer inversiones, cosa de llegar al momento cero de la obra, al día cero de la obra, y que mínimamente ya haya materiales, esté el cerco, aparezca el obrador, ¿sí? Empiecen por ahí a llegar los hierros, para yo poder tener herramientas en el sentido materiales, para poder empezar la obra. En el ejemplo nuestro, nosotros hacemos una inversión en el momento -30, en el día -30 de 80.000 pesos. ¿Sí? Y después, en el momento, no sé, supongo yo ahí -10, ¿sí? Otro saltito de 90. ¿Está? Sí, sí. Bien. Sí. Esos 90, esos 80 iniciales más 90, esos 170.000 pesos que yo egresé, me ayudan a que yo pueda transformar ese dinero en avance de obra. ¿Está? Pero ¿en qué momento dijimos que me va a ingresar plata? Me va a ingresar plata después que me certifiquen en el mes 30 y me paguen, déjenme que cambie de color, 15 días después.
quiere decir que recién en el día 45, que es este que en rojo, yo voy a poder recuperar estos 80 que puse 30 días antes del momento cero, más estos 90 que yo puse 10 días antes del momento cero. ¿Sí? Entonces, acá se equipara que esto más esto, recién lo voy a recuperar en el momento más 45. Más 45 días sería. ¿Se puede ver? ¿Lo pueden ver eso en el gráfico? Es importante que lo vean. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. lo ¿Sí? vemos. ¿Se ve claramente? ¿Sí? Sí. Y que en realidad uno solamente lo puede ver en el momento que superpone estos dos gráficos. Es imposible verlo antes. ¿Está bien? Entonces, ahí viene, por un lado, hacer los gráficos independientemente y ahora superponerlos, porque ahora estamos a punto de hablar del último tema, ¿sí?, que nos queda a nosotros, que es el gasto financiero. ¿Qué significa gasto financiero? Que en su momento, y vuelvo atrás a lo que dije anteriormente, en su momento, cuando tuvimos que ponerle precio a la obra, lo supusimos que era cero. No sabíamos, ¿sí? Solamente efectos de poder llegar a un precio, para que con ese precio poder armar la curva de avance de obra. ¿Sí? Pero acordémonos que siempre allá arriba, en nuestro precio, era cero eso. Ahora que nosotros superponemos y que nosotros podemos ver claramente dónde la curva de egresos supera la de ingresos o la de ingresos supera la de egresos, ¿sí?, podemos ver que en el caso de que la de ingresos nosotros recibamos más plata de la que nos egresa, quiere decir que en esa situación estamos cómodos, tenemos plata. El problema está cuando los egresos, cuando lo que nosotros tenemos que pagar supera a la curva de ingresos. Entonces la pregunta sería, ¿qué hacemos? No hay plata, no tenemos plata. Van a venir a cobrar, van a venir los albaniles, no va a llegar la factura de los hierros, no va a llegar la cuenta de la luz y nosotros no tenemos plata. Entonces, el gasto financiero conceptualmente es el valor que tiene el dinero en el mercado. ¿Sí? Y hay entidades que se dedican justamente a dar dinero por una cuestión comercial. ¿Sí? Dan dinero y ganan plata. El ejemplo más claro son los bancos. ¿Sí? Yo recurro al banco, ¿sí?, en el caso de que no tenga dinero y que me puedan ofrecer dinero a una tasa, que de eso se trata, es una tasa para la cual me van a prestar plata y que yo me comprometo a devolverla. ¿Sí? En el caso nuestro, abro paréntesis, en el caso nuestro, del ejemplo que estamos estudiando durante todo este año, nos tenemos que acordar y no dejar de lado es que nosotros somos una empresa constructora que está capacitada, tiene la capacidad técnica y la capacidad financiera, que sí que tiene espalda para poder hacer esta obra. ¿Sí? Ricardo, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Entonces, el gasto impositivo significaría el Gasto valor, financiero. perdón, financiero. Sí, sí, sí. Significaría lo que valdrían esos 80.000 pesos al momento que nosotros ingresemos el dinero, ¿no?
En realidad significa, no tenemos ese dinero, tenemos que salir a buscarlo. Y Claro, en el mercado, esa plata tiene un valor, claro, ¿sí? sí, Tiene un valor. Entonces, la tasa, ¿sí?, que eso representa, ¿sí?, es lo que nosotros llamamos gasto financiero. bien, Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Ahora vamos a buenísimo. ver en el ejemplo. ¿Está Gracias. bien? No, por favor. Entonces, eh, volvemos entonces al ejemplo. Si yo en el momento menos cero, ¿sí?, en el momento menos cero, tuve que salir a pedir 80.000 pesos, ¿sí?, y tardé en devolverlo porque el ingreso fue en el día 45, yo tardé 75 días en devolverlo. Fui, pedí, me prestaron, pero mientras a mí me prestaron, después empieza como el reloj a sumar intereses. ¿Está bien? ¿De cuánto tiempo? Del tiempo que yo tenga el dinero y devuelva. En este caso, yo 80.000 pesos los no, los tuve en el momento menos 30 y tardé 75 días en devolverlo. Con los 90.000 pesos, ¿sí?, yo lo voy a poder recién devolver a los 55 días. ¿Sí? Entonces, insisto en esto conceptualmente, porque si estuviéramos en la Facultad de Ciencias Económicas y tuviéramos que ser más puntillosos, gasto financiero es el área que queda entre las dos funciones. ¿Sí? Sería como una integral. Nosotros vamos a facilitarnos, porque estamos entre ingenieros y arquitectos, vamos a facilitarnos la tarea y no vamos a contar superficies, ¿sí?, sino que lo vamos a simplificar. ¿De qué manera? Nosotros decimos que la inflación aproximadamente en este 2021 aproximadamente va a ser del 50%. ¿Sí? Quiere decir que si a ese 50% lo dividiríamos en este caso en 365 días, pero si a ese 50% lo dividimos en 12 meses, alguien tiene una calculadora, esos 50 dividido 12 meses da el 4,2% mensual. ¿Alguien quiere corroborar ese número? 50 dividido 12. 4,16. Sí, da bien. Perfecto. Más o menos, 4,2. Ustedes escucharon que la inflación en estos últimos meses, agosto, septiembre, es del 3, es del 2,8, 3, 3,2. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? No me Sí, digan que sí. no. Sí, Ah, Sí, sí. bueno, ¿está bien? Entonces, Vivimos, desde que nacimos estamos con... imagínense nosotros desde que nacimos también. Entonces, si ese sería la inflación mensual, 4,2. Si esa inflación mensual yo la divido en 30 días aproximadamente, quiere decir que el valor del peso, ¿sí?, se va depreciando 0,14. Hagan ese 4,2 dividido 30, da 0,14%. sí, sí. Más o menos, ¿está bien? Quiere decir Sí. que el peso hoy, mañana 21, va a salir 0,14% menos que hoy. Y así todos los días un 0,14% menos. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Sí? ¿Puedo Sí, repetir lo sí. último, por favor? Disculpe, ¿no? Sí, claro que sí. Otra vez, transformamos aproximadamente esa inflación anual del 50%, que es 50% anual, la estamos tratando de pasar o a mensual. ¿Cuál es la inflación mensual? Si dividimos 50 dividido 12 meses, eso da el 4,2% aproximadamente.
¿sí? Y por eso quise que ustedes traten de acordarse las últimas noticias, que cuando hablan de la inflación mensual en la Argentina, en los últimos meses fue 2,8, 3, 3,2, ¿sí? Que va en descenso. Si a ese 4,2 mensual lo tratamos de transformar en diario, ¿cuál es la inflación diaria? Eso significa que si hacemos 4,2 dividido los 30 días que tiene un mes, eso nos da ese 0,14%. ¿Sí? Que es el valor, el porcentaje que se va devaluando nuestro peso día a día. Quiere decir que si hoy 20 nosotros tenemos un peso, nosotros mañana, el día 21, vamos a poder comprar un 0,14% menos con ese peso de lo que compramos el día 20. Al final del mes vamos a poder comprar un 4,2% menos de lo que podíamos comprar un mes anterior. Quiere decir que en un año, y hoy me puedo comprar este termo, el año que viene voy a poder comprar la mitad del termo nada más. Totalmente. ¿Sí? Tratemos de reírnos y de convivir con eso. Vamos a ver, ¿no? Porque esto es así. ¿Está bien? Entonces, si nosotros seguimos analizando en ese sentido, vamos a ver de qué manera, y en esto que les estábamos proponiendo nosotros, es de qué manera ahora simplificarlo. ¿Sí? Entonces nosotros decimos que los primeros 80.000 pesos, déjenme que otra vez que borre lo anterior, y estamos acá. Los primeros 80.000 pesos, ¿sí? Nosotros lo vamos a poder devolver en el transcurso de los 75 días. Ese número que parece raro es lo que nosotros dijimos que es el 0,14% está traducido en números. ¿Sí? Y por eso hay como corrido 2 ceros más, porque es el 0,14 dividido 100. ¿Sí? Por eso está corrido. Entonces, si nosotros hacemos la cuenta, 80.000 por ese 0,014, pongamos, por los 75 días, quiere decir que cuando yo devuelva esos 80.000, voy a devolver los 80.000 más 8.340 pesos más. Cuando yo devuelva los 90.000, que los 90.000 los voy a poder devolver en 55 días, otra vez lo multiplico, ¿sí?, por la tasa diaria, que ese es el 0,14%, y como es por ciento, por eso se vuelve a dividir por 100, tenemos esos 6.800 Que si cuando yo devuelva los 90.000 voy a devolver, toma, te devuelvo los 90.000 que me diste, más ese gasto financiero, más ese interés de los 6.880. ¿Está bien? Pregunta, Ricky. Claro que sí. Pero esa cuenta, ese 0,14, eso es de la devaluación del peso, no es del interés que nos van a No, cobrar. no, pero por eso. Como esto es bien hecha la pregunta. En realidad, nosotros lo estamos comparando solamente con la inflación. En el momento, y por eso queremos simplificarlo en ese sentido, porque en el momento que a ustedes, como empresa, les toque pedir un préstamo, ¿sí? No es que ustedes así van a ir por el centro, vieron un banco, golpean, quieren un préstamo y le van a preguntar, ¿y vos quién sos? ¿Sí? ¿No? Entonces, cuando a ustedes le toque
envergadura de obra, van a tener al lado un contador, van a tener al lado seguro un economista, van a tener al lado alguien que los ayude para poder resolver esta situación. Acuérdense que nosotros somos idóneos en lo que es construcción, ¿sí? Podemos hablar de detalle constructivo, podemos hablar de estructura, podemos hablar de instalaciones, podemos poner precio a la obra, eso espero, podemos decir qué plazo va a tener, eso espero. Ahora, en el momento de nosotros salir a buscar un préstamo, se requiere otra cuestión que es mucho más administrativa, contable, que obviamente nos excede. Nosotros podemos agarrar la guitarra y cantar la primera estrofa, nada más que eso. Nada más que eso. ¿Está bien? Entonces, en el momento del préstamo, depende a qué banco uno vaya a ir, qué garantías uno tenga, ¿sí? Porque depende cuán solvente es uno para que el banco dictamine cuánto riesgo ellos toman por prestarme la plata. ¿Se entiende eso? Claro, sí, sí. ¿Sí? ¿Cuánta espalda tengo yo para poder ir a pedir un préstamo? Y aparte también piensen que el banco, el negocio del banco, es después recuperar la plata con intereses. Ese Claro, es a eso iba yo más que nada, que, por ejemplo, por eso, ese es el negocio del banco, no que yo después no pueda devolverlo. ¿Está bien? Entonces, cuando yo vaya y le pida 10 pesos, estoy seguro, ¿sí? Estén ustedes también seguros, que me van a pedir que yo pueda justificar, que yo pueda devolver 100, no 10. Claro. ¿Está? Entonces, si yo puedo probar con mis antecedentes, con mi cuenta bancaria, con las obras ya realizadas, con el patrimonio, puedo garantizar 10 pesos, entonces el banco va a decir, vamos a darle a este muchacho 10 pesos, está bien, creemos que lo va a devolver. ¿Está bien? Entonces, insisto también en esto, que no es caridad lo del banco, sino que hay un negocio. El negocio del banco es prestar plata. A efectos del ejercicio, solamente nosotros estimamos como para que tengan una idea de qué escala tiene el gasto financiero. Entonces lo comparamos solamente con la inflación, ¿sí? En el momento que ustedes salgan a la calle o las empresas de ustedes tengan que salir a la calle a buscar, ese porcentaje es el que hay que analizar. Si es 45, si es 50, si es 55, si es 60, depende quién uno, digamos, insisto en esto, qué garantía uno tiene para poder pedir ese préstamo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Bien. Sí. Entonces, vamos un poquito más. ¿Sí? Vamos un poquito más. Y acá es donde quiero que resumamos y acá nos separamos de lo que nosotros veníamos haciendo antes como cátedra y obviamente separarnos de lo que puede ser de la manera que se estudie gasto financiero en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Sí? Entonces, como dijimos, esta decisión no es nuestra sola, sino que vamos a tener a alguien al lado. Me parece que lo importante es qué monto total, qué precio total nosotros estábamos hablando en un principio. Acuérdense que la obra esta, ¿sí?, tenía el valor de los 920.000 pesos. ¿Se acuerdan? Sí. Y después, tenemos la tasa diaria, que es este 0,14, que insisto, como es por ciento, lo volvemos a dividir por 100, y decimos que entre que nosotros hacemos la inversión y a nosotros nos pagan, o nosotros podemos devolver esa inversión,
aproximadamente pasan 50 días, en promedio. En promedio. Entonces, si yo hago el precio que yo tengo de la obra, los 920.000, por el interés diario, por el tiempo en que yo tengo entre que egreso la plata y yo recibo y me ingresa plata como para yo devolver ese préstamo, que en este caso, en este ejemplo, es 50 días, si yo hago esa multiplicación me da esos 63.940, que es el gasto financiero, el interés que yo voy a tener que pagar por haber pedido esos 920.000, que en realidad yo lo tomo como si fuera todo el precio, como que todas las veces tuve que pedir ese monto para poder llegar al precio, y tomé como promedio 50 días. Por lo tanto, la última hoja de nuestro trabajo práctico va a tener que tener el precio, y ahora donde dice gasto financiero, nosotros vamos a tener que poner el gasto financiero que nosotros, ¿sí?, pensemos y resolvamos que tenemos, para poder llegar al último precio, que es el precio final de la obra. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí, sí. Sí. Sí.